¿Cuáles son las principales categorías de acciones? Las acciones son títulos que representan una parte de la propiedad de una empresa. Al comprar acciones de una empresa, los inversores se convierten en accionistas y tienen derecho a una parte proporcional de los beneficios de la empresa, así como a votar en las decisiones importantes de la empresa. Existen varias categorías de acciones, cada una con diferentes características y derechos de voto. En este blog, exploraremos las principales categorías de acciones. Acciones ordinarias. También conocidas como acciones comunes, son las acciones más comunes que se negocian en el mercado. Al poseer acciones ordinarias, los inversores tienen derecho a una parte proporcional de los beneficios de la empresa y a votar en las decisiones importantes de la empresa en las juntas de accionistas. La mayoría de las empresas emiten acciones ordinarias, y los inversores que las poseen son los propietarios legales de la empresa. Acciones preferentes. A diferencia de las acciones ordinarias, las acciones preferentes no tienen derecho a voto en las decisiones importantes de la empresa, pero tienen prioridad sobre las acciones ordinarias en términos de pago de dividendos y liquidación en caso de quiebra. Las acciones preferentes pueden tener una tasa de dividendos fija, lo que significa que los inversores reciben un dividendo regular independientemente de los beneficios de la empresa. Acciones de voto limitado. Estas acciones permiten a los inversores votar solo en cuestiones limitadas de la empresa, como la elección de miembros de la junta directiva. Estas acciones suelen emitirse para evitar que los inversores adquieran una cantidad significativa de acciones y controlen la empresa. Acciones sin derecho a voto. Estas acciones no tienen derecho a voto en las decisiones importantes de la empresa, pero los inversores todavía tienen derecho a una parte proporcional de los beneficios de la empresa. Estas acciones se emiten a menudo para obtener capital sin diluir el control de la empresa. Acciones de crecimiento. Estas acciones son emitidas por empresas que se espera que tengan un crecimiento significativo en el futuro. Estas acciones suelen tener una rentabilidad más alta que las acciones ordinarias, pero también tienen un mayor riesgo debido a la naturaleza volátil de las empresas de crecimiento. Acciones de valor. Estas acciones son emitidas por empresas con un valor subestimado en el mercado. Estas acciones suelen tener una rentabilidad más baja que las acciones de crecimiento, pero también tienen un menor riesgo debido a que la empresa ya está establecida y su valor se ha subestimado. Acciones blue chip. Estas acciones son emitidas por empresas grandes, estables y bien establecidas que han demostrado un historial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo. Estas acciones suelen ser consideradas como una inversión segura y confiable, y suelen tener una rentabilidad más baja que las acciones de crecimiento y valor. Acciones de ingresos. Estas acciones se emiten por empresas que tienen una política de dividendos estable y una rentabilidad por dividendo atractiva. Estas acciones son ideales para los inversores que buscan ingresos regulares de su inversión. Acciones de pequeña capitalización. Estas acciones se emiten por empresas con una capitalización de mercado relativamente baja. Estas empresas suelen tener un mayor potencial de crecimiento, pero también tienen un mayor riesgo debido a su menor tamaño y recursos limitados. Acciones de mediana capitalización. Estas acciones se emiten por empresas con una capitalización de mercado intermedia, que se encuentran entre las empresas de pequeña y gran capitalización. Estas empresas tienen un equilibrio entre el potencial de crecimiento y el riesgo, y pueden ser una buena opción para los inversores que buscan una inversión equilibrada. Acciones de gran capitalización. Estas acciones se emiten por empresas con una capitalización de mercado alta. Estas empresas suelen ser líderes en sus respectivas industrias y tienen una trayectoria estable y rentable a largo plazo. Estas acciones son ideales para los inversores que buscan una inversión segura y confiable. Acciones internacionales. Estas acciones se emiten por empresas fuera del país del inversor. Invertir en acciones internacionales puede ofrecer una diversificación de cartera y exposición a mercados extranjeros. Pero también puede ser más arriesgado debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y las diferentes regulaciones gubernamentales y económicas. Acciones sectoriales. Estas acciones se emiten por empresas en un sector específico, como la tecnología, la salud o la energía. Los inversores pueden invertir en acciones sectoriales para obtener exposición a una industria específica o para diversificar su cartera. Acciones cotizadas. Estas acciones se negocian en una bolsa de valores pública, como la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Londres.
Estas acciones son altamente líquidas y fáciles de comprar y vender. Acciones no cotizadas. Estas acciones no se negocian en una bolsa de valores pública y suelen ser más difíciles de comprar y vender. Estas acciones son más comunes en empresas privadas o en empresas que cotizan en mercados más pequeños. En resumen, las acciones se pueden clasificar en varias categorías según sus características y objetivos de inversión. Es importante que los inversores investiguen cuidadosamente cada categoría y la empresa que emite las acciones antes de tomar una decisión de inversión. La diversificación de la cartera es fundamental para mitigar el riesgo y maximizar la rentabilidad a largo plazo. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto. Te damos gracias por ver mis videos.